Muy bien. Conforme al calendario de lectura de la Biblia que tenemos, de lectura de la Biblia en un año, en esta semana nos tocó leer el Salmo 39, ¿sí? Entonces les pido que podamos ir al Salmo 39. En lo que lo encuentran, el Salmo 39, ¿quién lo escribió? Lo escribió el rey David. Y de igual forma que leímos la semana pasada otro salmo, también hecho por David, vemos que David es un hombre que conforme al corazón de Dios, ¿sí? Ya estamos hablando de un rey David ya maduro, un rey David igualmente con problemas emocionales, problemas con sus hijos, problemas con una nueva esposa llamada Betsabé, pero aún así David seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Anteriormente habíamos leído en el Salmo 19 cómo David en Salmo 19:14 decía que él iba a cuidar las palabras de su boca, ¿sí? Él iba a meditar en su corazón conforme a la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 39, David muestra precisamente eso que había dicho en el Salmo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y dice en el versículo 1, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. ¿Sí? Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios era un hombre comprometido con Dios. Veíamos la semana pasada que estaba inclusive comprometido a ser diferente desde el núcleo familiar y de ahí hacia afuera. No era tanto, como dicen, un farol farol de la calle y obscuridad de su casa, sino él decía, voy a cambiar, me comprometo con Dios, me comprometo con la palabra de Dios, me comprometo yo mismo a desde mi casa, desde mi hogar, poder estar bien con Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en este versículo donde dice, tendré cuidado con lo que hago, dice, y no pecaré con lo que digo, ¿sí? Y ahí me quiero detener un poquito, ¿sí? Porque tristemente muchas veces las personas o nosotros, inclusive aún siendo cristianos, podemos caer en ciertas situaciones el cómo utilizar nuestra boca, ¿sí? A veces, ¿para qué usamos la boca? Que muchos dirían para comer, para hablar, ¿sí? Pero igualmente también hay en Santiago o Jacobo, que es lo que habla acerca de la lengua, ¿sí? Que un pequeño órgano, ¿cómo puede hacer y hacer una gran llamarada y un gran incendio? Puede provocar grandes situaciones, ¿sí? Y es importante que nosotros notemos y vamos a ver algunos detalles en los cuales nosotros podemos caer en cuanto al uso de nuestra lengua, en cuanto al uso de nuestra boca, que no es el tema principal de la enseñanza de esta tarde, sino que podamos nosotros no caer en el dicho de que, pero ¿yo qué dije? ¿Sí? Normalmente cuando una persona dice, pero ¿yo qué dije? Es porque pasó algo grave o dijo algo que no debió haber dicho. ¿Me explico? Y que ni sabe qué fue lo que dijo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, y no solamente vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, tengo que yo tener cuidado, dice que es en mi hablar, dice, puede ser con mentiras. En otras palabras, yo como hijo de Dios, como cristiano, como verdadero discípulo de Jesucristo, no puedo utilizar mi boca para qué, para decir mentiras. Inclusive ahí mismo, Jacobo mismo, epístola de Santiago, ¿qué es lo que dice? Cómo la boca con la cual usas para alabar y glorificar a Dios, ¿cómo puede ser posible que con esa misma boca uses para maldecir a los demás? No puede ser posible. No puede ser posible que
que este instrumento que Dios me dio para glorificarlo, lo utilice. Cuando en Romanos también está muy claro que todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros tienen que ser utilizados para gloria y honra de Dios. Y nuestra boca es un gran instrumento tanto para bendecir como maldecir. ¿Sí? Y como cristianos, aún en el núcleo familiar o en la iglesia, podemos caer en ciertas situaciones que no son muy adecuadas como hijos de Dios, como cristianos y entre hermanos. ¿Sí? Y un punto importante es no ser mentiroso. Hemos visto en la Biblia cómo Dios detesta los labios mentirosos. Si recuerdan eso, también Dios detesta al testigo falso que queda sin castigo, dice así también la Biblia. Entonces, no caigamos en ese tipo de situaciones. Les comento, aunque no es el tema, pero se me hace importante verlo porque nos estamos enfocando en el Salmo 39. También, ¿en qué otra cosa puedo utilizar yo mi boca y la cual no la puedo yo estar utilizando bien? Que es el de estar murmurando, ¿sí? No podemos estar murmurando. A veces nos juntamos con los compañeros de trabajo para andar murmurando de aquella persona, ¿sí? A veces nos estamos aquí en la iglesia murmurando muchas veces de los demás hermanos. ¿Por qué? Simplemente por hacerles un mal. Ahora, quiero ser claro en esto, ¿sí? Ya hemos visto un poquito en cuanto al tema de lo que es la disciplina de Dios, ¿sí? Y una cosa es decir, hermano, que vengan con el pastor, que digan, hermano, fíjese que, pues vimos al hermano tal, pues con una mujer que no era su esposa. ¿Eso es murmurar? ¿Eso es chisme? Pregunto. No, eso no es murmurar, eso no es chisme. ¿Sí? Y es necesario que se sepa porque la iglesia tiene que tomar ciertas decisiones en cuanto a la conducta de esa persona. ¿Sí? Y mucha gente dice, ay, es que ¿cómo le voy a decir al pastor? Ay, es que ¿cómo le voy a decir a los hermanos que? Pero es parte del testimonio de la iglesia. Es sano que se diga esa cosa. Claro, ¿cuándo es cuando es murmuración y cuándo es chisme? Cuando se le aumentan cosas, cuando se levanta falso testimonio. Eso sí no lo podemos hacer, pero cuando realmente hay evidencia, ¿sí? Inclusive, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Que no podemos aceptar un juicio en contra de una persona si por lo menos no hay 2 o 3 testigos. O cuando no vamos con el que tenemos que ir, ¿no, pastor? Exactamente. Porque si vamos a decirlo, tendremos que ir Sí, con la autoridad y no con... sí, exacto, así es, ¿sí? Y ya el pastor tiene la obligación de ver esa situación. ¿Qué es lo que tendría que hacer el pastor? Primeramente, decir, hermana, pues gracias por decirme eso. Yo, en lo secreto, primeramente me voy a acercar con el hermano, voy a platicar la situación. ¿Qué dice la Biblia? No entiende. Ok, lo dejamos. Una semana, ¿no? Otra vez, hermano, pues de lo que platicamos, veo que sigues viniendo a la iglesia, después de que platicamos de esto, ¿no? Por decirlo de una forma. No, pues no quiero que no. Ok, hermano. A la tercera vez, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Llevar qué? Testigos. Ese es el procedimiento. Llevamos testigos y se habla. Si no entiende el hermano qué se tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Aplicar la disciplina. ¿Sí? Y así, y me acuerdo mucho lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, y así sacarás la maldad del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Ahora, yo les pongo, ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel toleraba, ¿sí? Cuando ese tipo de pecado o el pecado o de otras naciones que ellos supuestamente tuvieron que haber expulsado, los tuvieron que haber destruido y sacado, simplemente hicieron pacto con el pueblo de Israel, no los sacaron. ¿Qué pasó?
por permitir ese pecado dentro del pueblo de Israel? El pueblo de Israel cayó en pecado. Se combinaron con sus hijas, se casaron con sus hijas, ¿sí? Los llevaron a la idolatría y el pueblo de Israel se contaminó, porque en su momento no pudo excluir o sacar la maldad. ¿Eso podría ser lo mismo en la iglesia? Sí. ¿Qué veíamos la semana pasada? El rey David, ahí dice el último versículo del Salmo, que dice que él se comprometía día con día a estar vigilando que no hubiese un malhechor que le quisiese hacer daño al pueblo de Israel. ¿Sí? David estaba completamente comprometido a cuidar a su pueblo, estaba completamente comprometido y de hecho, que era lo que decíamos, cuando un hombre, cuando un varón, cuando un líder de su familia tiene que tener cuidado de qué, de su familia, no permitir que, porque viene mi hijo con su bola de amigos, a ver, no hijo, a ver, ¿quiénes son? ¿Sí? Porque igual ellos pueden influirte de una mala forma. Tiene que estar al pendiente. A ver, hija, ¿con quién te estás juntando? A ver, veo que ese chamaquito se te está pegando mucho y te está hablando de cierta forma. Ven para acá. ¿Sí? No puedo ser yo un papá desobligado, no puedo ser yo un papá deficiente. Me tengo que comportar varonilmente y estar en todo momento como vigía, cuidando a mi familia. Eso lo tiene que hacer un hombre, eso lo tiene que hacer también, eso lo hizo David. Entonces, ¿qué hago yo como pastor? También cuidar a mi iglesia, a la grey que Dios me dio y estar atento de las personas que lleguen, estar atento de su testimonio, estar atento de su vida, ¿sí? No para correrlos, no, sino para llamarlos a volver a Dios, para volver a que ellos se encuentren con Dios. Si nunca lo han hecho, que lo vuelvan a hacer, que lo hagan, ¿sí? Pero nuestro papel es importante como líderes, como jefes de familia, como líderes de una iglesia. Lo hizo el rey David. Y el rey David, parte de su sentir como un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que decía, voy a poner mucho cuidado en la forma de cómo hablo, cómo me expreso, qué es lo que digo, qué no. Y algo que no me voy a consentir es ser un mentiroso, ser un murmurador, estar levantando falsos testimonios en contra de los demás. Porque si es así, cuando él tendrá que hacer un juicio, ¿podría él hacer un buen juicio? No, todo lo contrario, ¿sí? O inclusive, tristemente, hasta poder solapar el pecado. Otra cosa en la cual puedo yo estar usando mal mi hablar es que puedo ser indiscreto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que puedo yo difundir información confidencial. ¿Sí? Ya inclusive ahorita en muchas redes sociales pues ya ni necesita uno andar investigando, ¿no? Ya hay mucha gente que solita publica todo, si está comiendo helado, si está allá, y mientras están allá, están robando su casa por acá, porque lo publicó. Y ahorita estamos en no sé qué. Pues como saben que tiene dinero la persona, pues ya su casa. Y les ha pasado a mucha gente, les han robado. Todo porque han descubierto o han dado a la luz información confidencial, ¿sí? Inclusive, tanto puedo ser tan indiscreto, ¿sí? Que puedo hacer un comentario para generar un conflicto. Imagínense, está el hermano Francisco, perdón que los tome, hermano Francisco y el hermano Héctor. Ahí están hablando, ¿no? Y los veo así, hablando muy contentos, ¿no? Y eso se ha dado de moda y lo he visto en el trabajo mucho. Y llega Eduardo, ¿no? Así como el gran amigo. Y llega Eduardo y le dice al hermano Francisco, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué tal le cae el hermano Héctor? ¿Qué estoy generando? Que el hermano Francisco diga, caray, pues, o sea, ¿tengo que dar mi opinión ahorita? ¿Sí? O mi opinión, ¿cómo tiene que ser?
Y el hermano Héctor, ¿qué va a decir? O sea, ¿qué va a esperar? O que diga cosas buenas, o no sé. Y si dice el hermano Francisco, pues más o menos, ¿qué va a decir el hermano Héctor? ¿Cómo que más o menos? ¿Y qué voy a hacer yo? Generar un conflicto, ¿sí? Y muchas veces también nosotros podemos hacer ese tipo de comentarios para generar conflictos, ¿sí? Y puedo hablar dentro de la familia, dentro de la iglesia, muchos ejemplos de muchas personas que pueden utilizar su boca para generar conflictos. Y eso es algo en lo cual también yo tengo que tener mucho cuidado. También mi lengua yo la puedo tener, puedo utilizarla para halagar a ciertas personas. Por ejemplo, puedo exagerar las buenas cualidades que tenga una persona para poder yo obtener ¿qué? Cierto algo. A mí me ha tocado ver tristemente muchas personas que llegan con el pastor y, no, pastor, así como llegaron con Jesús, no, pastor, usted, pero predique hermoso. Y cuando ora, híjole, hasta siento que escucho a los ángeles aquí a mi lado. Y en serio, pastor, que Dios me lo bendiga mucho y todo. Pero después, esa hermanita, a veces son muy elocuentes en esa forma de pensar, en su palabra, y a veces es que la hermanita pues vino conmigo, llega con el contador de la iglesia y pues quiere que si le podemos apoyar en una ofrenda. ¿Por qué fue ese halago? Por un beneficio, ¿sí? Por un beneficio, ¿sí? O inclusive hasta los mismos pastores pueden halagar, exagerar en los halagos a ciertos hermanos. No, hermano, pues yo veo que usted es bien inteligente, es consagrado completamente al Señor y todo, pero ojalá yo quisiera tener un hermano que realmente sirviera aquí en la iglesia, ¿no? Fíjese que pues en las mañanas, pues no hay quien barra antes de empezar el culto, pues no le gustaría ser esa persona elegida por Dios para poder servir aquí. No, pues sí, hermano, pues gracias por sus palabras. ¿Qué va a hacer después de los halagos? También la otra persona va a obtener. Si se dan cuenta, muchas veces utilizamos, a veces ni nos damos cuenta de la forma en cómo utilizamos nuestra forma de hablar, que no es para bendición y no es para beneficio, sino es malo, de una forma mala. ¿Sí? Otra, digo, no es el punto, pero solamente es para mencionar algunas. También puedo yo estar hablando con orgullo. ¿Esto qué es? Hablar jactanciosamente, o puedo estar minimizando a los demás, ¿sí? Tanto en mi hogar, tanto en la iglesia, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, con mi esposa, hablarle de una forma de que, hey, tú, tonta, fíjate, mira, no cocinas bien, mira esto, mira el otro, que no te das cuenta de cómo estás haciendo las cosas, mira, se te está cayendo eso. ¿Cómo se escucha a un hombre que supuestamente dice que es cristiano y hablándole así, de esa forma a una mujer? No, no es lo correcto. ¿Sí? O igual, la mujer, a ver tú, párate, inútil, si estás viendo, mira, se me cayó esto y tú ni me ayudas, estás viendo que la puerta se está cayendo y ni siquiera tienes la fuerza, poco hombre, para poner un tornillito ahí, y minimizan al hombre. ¿Y ustedes creen que eso nada más se da allá afuera? No. Tristemente muchas familias, muchas parejas que se dicen cristianas o que son cristianas no han podido refrenar su lengua y tienen ese tipo de malas actitudes. ¿Sí? Ahora, solamente fueron unos puntos, pero volvemos nuevamente al versículo 1 y dice otra vez, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Y fíjense algo interesante de lo que dice David, refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. En otras palabras, lo que David está diciendo es de que él
tratará en todo momento, sí, de comprometerse, de cambiar su forma de hablar, de cambiar su forma en la cual utiliza sus palabras, sus dichos o preguntas malintencionadas, ¿sí? Él tratará inclusive de que cuando esté cerca, la gente que no conozca de Dios, la gente que no sepa cómo es estar con Dios, ellos por lo menos puedan ver un cambio, una diferencia en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, y perdón nuevamente, y les pido disculpas que hable nuevamente de mí, en el trabajo y en un anterior trabajo era un ambiente muy, muy pesado. Inclusive me decían, ¿y por qué no hablas groserías? ¿Sí? ¿Por qué no hablas groserías? Ya di groserías. Y me decían el aleluyo, el padrecito, el testigo de Jehová, el hombre bueno, me decía, infinidad de apodos me pusieron, ¿sí? Pero eso sí, nunca nadie de los ex compañeros que a lo mejor espero y algún día puedan venir porque los he invitado, ellos puedan dar testimonio que nunca me han escuchado, nunca me escucharon decir una mala palabra. Y fueron años y años juntos, casi casi hasta trabajar, durmiendo juntos en una habitación y ahí y jamás me escucharon hablar una mala palabra. Sí, porque yo entendía que ellos tenían que ver esa diferencia. Y muchos me decían, es que con ellos, ¿qué hablamos? De droga, alcohol, viejas, penes, vaginas, groserías y todo. Y contigo puedo acercarme y sé que eres un hombre serio, me decían. Sé que puedo hablar de mis cosas. Y muchos compañeros, por platicarme de sus cosas personales, terminaban llorando. ¿Sí? Porque necesitaban una persona que pudiera escucharlas, que pudiera darles un consejo. ¿Sí? A veces no sabemos y no estamos conscientes de lo poderosas que son nuestras palabras y de lo mal que nosotros podemos dejar en mal a Jesucristo por nuestra mala actitud, nuestra forma de hablar. ¿Sí? Y aquí el rey David dice, refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Era un hombre completamente comprometido. Por eso era el hombre que era. Sí, tenía problemas, sí, batallaba con su comunión con Dios, sí. Sí, era un hombre como nosotros y nosotros también podemos estar batallando de esa misma forma. Pero algo que distingue mucho a David es de que constante buscaba ponerse a cuentas con Dios, no dejaba pasar el pecado nada más porque sí, y si en algún momento de su vida él sentía como que todo estaba bien, Dios mandaba un profeta y le decía, eso que hiciste está mal. Y él se arrepentía y nuevamente buscaba a Dios, nuevamente buscaba reconciliarse con Dios. Por eso David era un hombre conocido conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros podríamos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Sí, sí, pero si no nos comprometemos con nuestro Padre Celestial, si no nos comprometemos con lo que queremos cumplir para agradarle, tristemente podríamos nosotros llamarnos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. David era un hombre comprometido con Dios, con lo que prometía y con la palabra de Dios. ¿Sí? Sigamos adelante. Algo que también podemos ver en el versículo 2 y en el versículo 3 dicen lo siguiente: pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más se enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. ¿Qué es lo que está diciendo estos dos versículos? ¿Qué era una de las cosas que David también hacía? Era meditar sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Y perdón, voy a hacer un comentario. Hay una hermana que comentó, y porque es reciente, dice, a mí Dios me habla cuando lavo los trastes. ¿Sí? Y hay situaciones, y hay momentos y cualquier actividad que uno pueda tomar
en la cual pueda uno estar, ¿qué? Meditando sobre las cosas de Dios. ¿Sí? A veces igual mi esposa o mis hijos me han visto, estoy así de repente que es que trabajando, no sé, así, o haciendo mezcla y como que me quedo así nada más como que, pero pues estamos así pensando, ¿no? Y te quedas así como que en un ciclo que nunca termina, y ya, y dejo y me voy, o escribo, o apunto a esta idea y todo, pues porque ¿qué? Estás pensando y meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí David? Pero mientras estaba allí en silencio, sin ni siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino de mi interior se hizo cada vez peor. O sea, todo lo que sentía, toda esa emoción, todo lo que meditaba, se iba haciendo grande, grande. ¿Por qué? Porque era un hombre que meditaba las cosas de Dios, meditaba en la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y cuanto más pensaba, más me enardecía hasta que disparé un fuego de palabras. En otras palabras, cuando David meditaba sobre la palabra de Dios, cuando David se profundizaba en lo que decía cierto texto, y de repente decía y empezaba a hacer ese tipo de promesas y ese tipo de compromisos con Dios. ¿Sí? Y es lo que cada vez que nosotros veníamos en la iglesia, que yo deseo que cada enseñanza sea de bendición para cada uno de ustedes y que en sus hogares, en la noche y todo, también mediten sobre lo que se aprendió esa semana, lo que se aprendió ese domingo y que digan, hoy aprendimos esto y todo, pero ¿qué tanto lo podemos llevar a nuestra vida? ¿Qué tanto tiene de importancia para nosotros? Que lo tiene que tener. Y a partir de lo que aprendimos, ¿cómo lo vamos a llevar a la obra? ¿Qué hemos aprendido hoy para que realmente lo podamos vivir? ¿Sí? Y que nosotros nos comprometamos y aceptemos los nuevos retos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo David? Versículo 4 en adelante. Dice, Señor, bueno, versículo 3 dice, cuando más pensaba, más enardecía hasta que disparé un fuego de palabras. ¿Y que dijo en el versículo 4? Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. ¿Sobre qué había estado meditando David? ¿Por qué empezó a hablar eso David? Sobre la eternidad de Dios. Puede estar pensando, pues es que Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es eterno. Pero pues yo veo que mi papá murió, ¿sí? Yo veo que yo nací, crecí, me estoy haciendo viejo y algún día voy a morir. ¿Sí? Y aún aunque pareciera muy general, aunque pareciera muy normal, para David no lo era. Le era un motivo de reflexión. Aún eso. Hasta en las cosas más simples nos pueden invitar a la reflexión. Y algo que David le decía a Dios, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Y después dice, recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Le estaba pidiendo a Dios, recuérdame. Y otra vez, recuérdame, recuérdame. Dios, sé parte de mi vida y día con día, recuérdame. ¿Sobre qué tema? Sobre lo fugaz que puede ser mi vida y lo poco que puedo durar. Algo que tristemente la juventud, así que los jóvenes, entre sus 15 en adelante, 15 yo creo que a 25, ¿qué se sienten? Sienten la fuerza de la juventud, sienten como dicen, que se comen el mundo, ¿no? Que el mundo puede estar a sus pies y que ellos saben más que sus papás, que ellos saben más que sus maestros en la escuela, ellos saben más de la experiencia de la vida que inclusive que muchas personas mayores, pero se sienten muy fuertes, ¿sí? Tristemente no se dan cuenta que tendrás 15. Rápido llegas a los 20, rápido llegas a los 25,
rápido llegas a los 30, rápido llegas a los 35 y tristemente muchos llegan a los 40, 50 y no han hecho nada en su vida. Siguen viviendo con papá y mamá. Siguen de novecitos todavía por allá, sin conformar absolutamente nada. De ahí que se ha originado un estereotipo, ¿no? Que algunos les dicen los famosos chavorrucos, ¿no? O sea, estos chavorrucos, ya gente, ya hombres, ya, pues ya grandes y todo, y pues todavía comportándose y haciéndose sus berrinches como niños de 15 años, ¿sí? 20 años, ¿sí? La juventud a veces no se da cuenta de que tristemente, y perdón la palabra que voy a usar, cometen muchas estupideces en ese periodo. Es cuando más orientación necesitan, cuando más consejo necesitan, cuando más de Dios necesitan, ¿sí? No es cuando se sienten más fuertes, no, es cuando están más débiles, es cuando están más solos. ¿Por qué? Porque alejan a todos los demás, ¿sí? Y dicen que no necesitan la ayuda de los demás, ¿sí? No necesito a papá. Ay, papá, ¿por qué te metes en mi vida? No, hijo, tú te metiste en la mía y ahora yo soy responsable de ti, ¿sí? Entonces, es interesante que el rey David siempre ya en su edad madura, no en su vejez, sino en su edad madura, ya como un hombre maduro con Dios, platica y le dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Señor, recuérdame que mis días están contados. Y es cierto, podemos estar creciendo y en nuestra vida podemos reflexionar. Inclusive esta mañana yo los invito a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿O qué he estado haciendo de mi vida? ¿Sí? Porque podemos decir, los jóvenes dicen, uy, ya tiene 30 años y ya casi se va a morir, ¿no? Casi dicen, uy, tiene 30 años y ya casi se va a morir, ¿no? Pero cuando tienen 10, 12, no sé, bueno, hablamos en la oración acerca de Leo, ¿no? Y se enteró que, este, que Joab cumplió sus 17 añotes, ¿no? Entonces Leo tiene 4 años, ¿no? Entonces vio ahí 17, 10, y como él está aprendiendo los números, pues sabe cuánta distancia hay del número 1 al 17, ¿no? Entonces, 1, 12, 17 años, o sea, muchísimo tiempo. Y Joab le dice, pues casi como unos 4 leos, 4 vidas de leos. Dice, no, es muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre así vamos a ver, no es muchísimo tiempo, pero cuando uno llega, a mí no me da pena decir mi edad, pero cuando uno llega pues, a los 20, a los 30, a los 40, todavía no llega a los 50, ¿verdad? Pero cuando puede llegar a los 50, a los 60, puede decir, mucha gente que se siente todavía vigorosa, se siente con fuerza, dice, es que todavía me siento como si tuviera 20 años, ¿sí? Pero ya llega uno a cierta edad y ya a veces las mismas, nuestras mismas rodillas nos avisan cuándo va a llover, ¿sí? Porque ya el frío nos da duro en los huesos y ya no aguantamos de la misma forma, ¿no? O hacemos una sentadilla y a lo mejor ya nos quedamos ahí, necesitamos ayuda, ¿sí? Entonces, tristemente no somos conscientes muchas veces de lo rápido que pasa el tiempo. Me explico, no somos conscientes de que el tiempo pasa rápido y que nuestra vida delante de Dios es un suspiro. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Y cómo voy a querer? ¿Sí? Ahora ya hemos aprendido y estamos aprendiendo que Dios es parte de nuestra vida. Él quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere Dios quiere que nosotros nos gocemos en las bendiciones que Él nos da. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros no tomamos las buenas decisiones y en lugar de aprovechar el tiempo para hacer las cosas
correctas que tenemos que hacer, simplemente lo alejamos. ¿Sí? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, como igual compañeros, había escuchado unas exageraciones, pero en otro, digo, de este ambiente, pues no muy agradable, y gente que dice, no, pues es que yo de joven, iba acá, iba allá, y mujeres acá, y mujeres allá, y todo, y me dicen así, pues yo creo que, pues, para no mentirte, así me dicen, para no mentirte, yo creo que en la intimidad yo estuve como con entre 200, 300 mujeres. Y yo, no, pues, no, pues, ¿cuándo voy a llegar yo a eso, no? Y no quiero llegar a eso, ¿no? Ya habían escuchado eso, dije, este sí se debrayó, pero después conozco a otro y la meta fue mayor. Dije, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo el tiempo les da para semejantes hazañas, ¿no? Y y pues sí, inclusive un compañero había escuchado cosas así impresionantes, pero esto sí, fui testigo. Tener 5 mujeres al mismo tiempo, 10 hijos en total, nadie me lo contó, yo fui testigo y pues el tiempo no le alcanzaba para andar con todos sus hijos, con todas las mujeres. Y digo, pero ¿cómo las mujeres pueden aceptar ese tipo de cosas? Y ahora de la actualidad sé y pues no está ni con una de estas mujeres, no está ni puede ver a sus hijos. ¿Y qué fue de su tiempo? ¿Qué fue de su vida? Tomó muchas muy malas decisiones, ¿sí? Ahora, como hijos de Dios, ¿qué podríamos hacer para nosotros poder realmente aprovechar el tiempo? ¿Sí? Dice Eclesiastés que hay tiempo para guerra, hay tiempo para paz, hay tiempo para reír, tiempo para ayudar, tiempo para construir, tiempo para destruir. Siempre y cada etapa de nuestra vida es importante y la podemos disfrutar. Pero algo que no nos podemos hacer, y como le dice el Proverbios a los jóvenes, joven, en tu juventud haz todo lo que quieras, todo lo que te plazca, pero recuerda que al final de los días Dios te llamará a cuentas. ¿Sí? Todo lo podemos hacer, pero Dios te llamará a cuentas. Entonces el rey David entendía muy bien y pensaba y meditaba sobre esa situación de su vida. Si mi vida es corta, si mi vida dura cierto tiempo, ¿por qué no aprovecharlo de una forma adecuada? ¿Por qué no usar mi vida para lo que debería de ser? Por ejemplo, hay un hermano que toda su vida fue militar. Toda su vida fue militar, ¿sí? Y él quería predicar de la palabra de Dios y tuvo que esperarse a que cumpliera sus 65 años para poderse jubilar. Se jubiló, gracias a Dios, y ahorita está predicando la palabra de Dios. Durante toda su vida estuvo trabajando en el medio, en el ejército, en el medio militar, ¿sí? Dice, pues ya voy a tener por lo menos ese sustento con mi pensión y ya puedo libremente estar predicando la palabra. Porque tristemente mucha gente se jubila, a veces dura, me ha tocado también, a los 2 meses se mueren y ni disfrutan su jubilación. ¿Sí? Gente que estaban muy bien en su trabajo, estaban trabajando muy bien y de repente no hayan una actividad que hacer, se entristecen, se empiezan a enfermar, les empieza con los achaques y terminan. ¿Sí? Y aún así el tiempo que les pueda quedar de vida, si lo pueden utilizar de una forma diferente para la gloria, para la honra de Dios, qué mejor. ¿Sí me explico? Qué mejor. Entonces, es importante que nosotros podamos concientizarnos de que nuestro tiempo tiene un principio y tiene un fin. Y que a medida en que la forma en como nosotros lo podamos usar, va a hablar mucho de nosotros. Ahora, dice otra vez versículo 5, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas
un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Prácticamente David estaba diciendo y estaba meditando en lo poco y en lo breve que es su vida, ¿sí? Y no quiero pasar por alto, de aquí nos vamos a saltar a un pasaje que es complemento de este tema. Vamos a dejar el Salmo 39 y nos vamos a trasladar al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 24 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Nosotros qué sabemos? ¿Dónde está Cristo? Ante la presencia de Dios. ¿Sí? Murió, pero resucitó y está ante la presencia de Dios. ¿Y qué está haciendo? Dice que él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios. ¿A qué? A favor de nosotros. Después dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Algo que el mundo tiene que entender, que nosotros predicamos, es de que Jesucristo se entregó para perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Aquellos quisquillosos que dicen, a ver, si Dios existe, si realmente Jesucristo existe, a ver, ¿por qué no se aparece ya? Si no, eso tendría que hacer generación tras generación, tras generación, tras generación. Y eso no es posible. ¿Puedo decir algo? A ver, pues cuando estuve aquí tampoco le creyeron. O sea, lo veían Exactamente. de Sí, sí, y hasta él mismo dijo, él mismo dijo en Lucas capítulo 16, cuando habla acerca de la narración de Lázaro y el rico, dice, no, pues Señor, manda a Lázaro para que le diga a mis familiares pues, que no vengan, que busquen, y que le dice, ahí tienen a Moisés, ahí tienen la ley. Dice, y te aseguro que aunque se levante alguien de entre los muertos, no le van a creer. ¿Y qué pasó con Jesucristo? ¿Cuántos creyeron después de que Jesucristo? Muchos, inclusive hasta sus mismos discípulos que decían, pues si no meto mi dedo en su costado y en las manos, pues no creo. Había incredulidad. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que Jesucristo así de repente haga su show, de que digan, aquí estoy, yo soy Dios, o sea, eso jamás lo va a hacer. Y es aquí lo que Hebreos está diciendo. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Y por qué solamente fue una vez? Y versículo 27 es bien interesante. Dice, así como cada persona está destinada a morir, ¿solo cuántas? Solo una vez. En la versión 60 dice, ¿está qué? Establecido, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué Cristo solamente pudo venir una vez? Porque él, como verdadero hombre, solamente podía morir una vez. De la misma forma que todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que nos dice David? Que nuestra vida es corta. Pero esa vida corta solamente la tenemos una.
No es como un videojuego, ¿no? No es así con que, ay, pues tengo 3 vidas, ¿no? Y vas avanzando en el juego y ya hice las 100 vidas, ¿no? Como en Mario Bros. O no, ya hice las 100 vidas, ¿no? O las vidas infinitas. No, aquí nosotros nada más tenemos una vida y una vida muy, muy, muy corta. Me explico. Y dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Qué triste que en muchos de los países en el Medio Oriente, y me voy a enfocar, por ejemplo, en el caso de Corea. Corea tristemente ha tenido una alta en los suicidios, ¿sí? En el metro, de hecho, uno va al metro y pues tiene esas paredes de cristal, y en cada puerta también se abre y todo. ¿Por qué? Porque se llegó en un momento tiempo que mucha gente se aventaba a las vías del metro y se moría, se quitaba la vida. ¿Pero por qué? Tristemente, Corea es si ustedes buscan el país más superficial del mundo, ¿cuál va a ser? Corea. Es el país más superficial del mundo, ¿sí? La gente inclusive es muy clasista, ¿sí? La gente no puede, por ejemplo, yo siendo un María Mercedes, no puedo añorar a mi princesa azul, Diana, que es de otra economía, y querer yo ser, no. Lo que hacen, ok, ¿quieres hablar de boda? Que vengan tus papás, que vengan. A ver, ¿cuánto tienen ustedes en el banco? ¿Cuánto tienen ustedes en el banco? ¿Y tú en qué trabajas? ¿Y tú, hombre o mujer, en qué trabajas? No, pues, ok, hay boda. Si no, no hay boda. Así de fácil. ¿Y qué es lo que hace eso en la gente? Empieza a ver mucha, mucha amargura, mucha tristeza. Y aunado a que dentro del budismo existe lo que son, ¿qué? La reencarnación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues, bueno, tal vez muera aquí y muchos por eso provocan su muerte, muera yo aquí y a ver si en mi próxima muerte, por lo menos reencarno en una clase mayor, en una clase más alta. ¿Sí? Que no sea o en una piedra o en un grillo o en una vaca, no, sino en una clase más alta. ¿Sí? Entonces, tristemente para ellos, en Corea, lo que es su forma de pensar mítica de ellos es hablar de la reencarnación y por eso se les hace fácil tomar su vida, quitársela y con la esperanza de volver otra vez a surgir. Y eso es una gran mentira. Aquí Hebreos muy claramente nos dice que así que cada persona se le ha destinada o está establecido que mueran una sola vez y nada más. Solamente una vez. Solamente podemos vivir una vez, tenemos una vida muy corta. Y después dice, y después de esto vendrá el juicio. Aquellas personas que dicen, bueno, me voy a morir y pues ya, no hay nada, ya se acabó. No, después de que mueras va a haber un juicio y tú estarás delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Cristo, y Cristo dirá y dará testimonio si has creído en Él o no has creído en Él. ¿Sí? Es ahí donde muchos dirán, Señor, pero en tu nombre predicamos, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero Señor y todo. Y Él dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, es algo que en lo cual David meditaba, eso es algo que nosotros estamos invitados a meditar día a día de nuestras vidas. ¿Qué? Tengo una vida muy corta, ¿sí? Solamente voy a vivir una vez, ¿y qué provecho le voy a dar a mi vida? Versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Sí? Si nosotros estamos meditando sobre, bueno, mi vida,
si yo no estoy bien delante de Dios, si yo no le he agradado a Dios, si yo no he creído en Dios, ahora, ¿qué esperaríamos que hoy, en esta mañana o en esta tarde, pudiéramos entender lo que Cristo ha hecho en mi vida? Si ya sé que solamente tengo una vida, no tengo más vidas, solamente tengo una vida y es muy corta, ¿cómo la voy a vivir? ¿Qué tendrá que ver Cristo conmigo? ¿Qué tendrá que ver Cristo? ¿Realmente Cristo pagará mis pecados? ¿O yo no le creeré a Dios, no le creeré a Cristo y yo simplemente trataré de arreglármelas por mí mismo? Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas, ¿sí? Tal vez, si no hemos creído, tal vez esos pecados que tú tienes, esos pecados Cristo ya los pagó. Solamente hay que creer. Solamente estar convencidos de que Jesucristo es el único medio de salvación. Jesucristo ha venido para salvarnos. Jesucristo quiere que cuando te encuentres con Él en el cielo, cuando te encuentres con Él en ese juicio, Él poderte decir, bienvenido. Y no, aléjate de mí. ¿Sí? Tristemente, muchas personas toman las decisiones equivocadas. Y dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados. ¿Sí? Fíjense, Cristo vendrá otra vez, pero no va a venir para perdonar pecados. Dice, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Y quiénes son los que esperan con anhelo su venida? Todos los que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. Y vendrá y hará juicio en contra de las naciones que no han creído en Él. Y vendrá y hará juicio y regirá al mundo con vara de hierro. No vendrá a perdonar pecados, vendrá a enjuiciar, vendrá a hacer juicio. Entonces, creo que en esta mañana es importante esto. Notemos, mi vida tiene que tener un propósito. Tengo que cuidar la forma de cómo soy. David expresaba su forma de hablar, ¿sí? Su forma de hablar era importante para David, pero también David decía, voy a vivir muy corto, voy a vivir muy poco tiempo, ¿sí? Recuérdame, Señor, le decía, recuérdame, Señor, que mi tiempo aquí en la tierra es muy poco, pero también un día vendrás, un día yo estaré ante tu presencia y tú harás juicio en contra o a favor de mí. Ese es algo que debemos reflexionar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a dejar que Dios cambie mi vida, mi forma de pensar, mi forma de ser? ¿O simplemente voy a hacer de mi vida un papalote y a ver cómo me va cuando esté ante la presencia de Dios? Son cosas que yo tengo que tomar muy en serio y tomar decisiones importantes. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Oremos para terminar.